Y abrimos la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Seguimos hablando de dones ministeriales, seguimos hablando de pastores. Efesios capítulo 4, versículos 10 a 15. ¿Amén? Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos hablando de los pastores. Recordamos que pastor, cuando se refiere a pastores de ovejas, solamente se usa esa palabra de los pastores de ovejas y de Jesús, que se la apropió, y en este texto de Efesios 4 es el único que se aplica al ministerio. Cuando se habla de ministros, se habla de guiadores, se habla de los que pastorean. Por lo tanto, pues les llamamos pastores. Pero no tanto como un título, sino como la función que hace esta gente. Si el pastor es el que pastorea. Pastorear es la labor del obispo o del anciano o del pastor, que ya vimos que en la Biblia son lo mismo. Las iglesias cristianas eran gobernadas, eran guiadas por un grupo de ancianos, siempre se habla en plural, por más de uno, y esos ancianos pues formaban lo que era el cuerpo dirigente o el cuerpo guiador de la iglesia. Formaban el presbiterio, de anciano, que significa que es presbitos. La palabra anciano tiene que ver con la persona, se habla de una persona con experiencia, con madurez espiritual. La palabra obispo, sinónimo, se refiere más a la labor que hace, al oficio del anciano al obispado. Con el tiempo los ancianos nombraron a uno de ellos en especial para que fuera el dirigente o el que presidiera el consejo, y le llamaron obispo. Y pues tenemos ahora este sistema con un solo pastor, como entonces también había un obispo y un grupo de pastores. La función del anciano, decíamos, que es seguir la labor de los otros, o sea, de los apóstoles y los evangelistas. El evangelista trae el alma, el pastor pues tiene que guiar ese alma durante, vamos a decirlo así, el resto de su vida cristiana, por lo menos, ¿no? O sea, es el que tiene que andar. Somos, por lo tanto, decíamos que se define esa labor como ser colaboradores de Dios, ser servidores de Cristo. Todo esto tiene que ver con el hecho de que la iglesia no es nuestra. El colaborador es alguien que está trabajando en la obra de otro. El servidor es alguien que está sirviendo a otro. También se llaman administradores o mayordomos, es decir, la diferencia entre un mayordomo y un servidor de esclavo es que el esclavo sirve para cosas puntuales. Un esclavo pues se le piden cosas, se le pide que haga esto, que haga lo otro, pero a un mayordomo se le pone en su mano las cosas. El mayordomo es el que se le dice, pues te pongo mi casa en tu mano y tú administras mi casa.
tiene poder sobre los esclavos, tiene poder sobre los demás, pero ese poder siempre está supeditado a la voluntad de su Señor y a tener que pasar pues la revisión. Es decir, si un mayordomo pues no se portara como el Señor quiere que se porte, pues rápidamente lo echarían, ¿verdad? La labor de predicar, decíamos que eso es como ser vocero, anunciar el Evangelio. La función de enseñar, que está relacionado más con la doctrina. Amonestar, que significa poner en la mente algo, es decir, poner algo que la persona pueda reflexionar y andar conforme a eso. Amonestar normalmente tiene que ver con las cosas malas, es decir, cuando hay algo mal pues se amonesta, cuando hablamos del bien pues se enseña, si es más así. También debe cuidar las almas, como alguien que tiene que dar cuenta y estar pendiente, velar de las almas, sobre todo cuando hay peligros, y por supuesto presidir, que esa es la labor del pastor, estar en pie delante de los demás. Las condiciones que hablamos fue el llamamiento que decíamos, no tanto es algo que usted tenga que esperar recibir de una manera sobrenatural, sino es algo que uno descubre en uno mismo, que hay esa carga, que hay esa voluntad, que hay esa necesidad. Hablaremos después más de esto. Y concretábamos que el sacerdote no es el pastor. El sacerdocio del Antiguo Testamento no tiene que ver con el pastorado del Nuevo, porque el sacerdote del Antiguo Testamento era un mediador, porque los miembros de la congregación no tenían acceso a Dios. Todo tenía que pasar por el sacerdote. Mientras que ahora pues todos tenemos acceso a Dios. Y el pastor lo que hace es edificar, es perfeccionar, es levantar. Todos somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y todos somos real sacerdocio. Vamos a ver hoy un poco el proceso que pasó con Pablo, como un poco como ejemplo. Por ejemplo, empezamos en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hubo un llamamiento, hubo un momento dado en el que él fue consciente de su llamamiento. Eso tiene que suceder así. Cuando nosotros decimos desde el vientre de mi madre, hemos de entender esa expresión no como una cosa literal. Es como si usted me dice, ¿a usted de cuándo le gustan los huevos fritos? Yo le digo, desde que nací. Pero la verdad es que cuando nací solo tomaba leche y no tenía ni idea de lo que sabían los huevos fritos. No es algo que usted deba tomar literal, ¿no? Es una manera de decir de siempre, porque siempre la voluntad de Dios es la misma para con nosotros. Usted se puede haber convertido a los 60 años, pero la voluntad de Dios era que usted fuera salvo desde que nació, o si quiere desde el vientre de su madre, o si quiere desde el principio de la fundación del mundo, o si quiere, bueno, no sé qué hay más detrás, no sé qué más podemos decir, pero desde siempre, ¿no? Pero hay un momento en que esa voluntad de Dios y nosotros nos encontramos. Usted se convierte al Señor, tiene su necesidad, tiene su pensamiento, tiene su idea, pero de pronto un día descubre que el Señor quiere que usted sea pastor o que usted sea tal o cual cosa en la iglesia. Entonces usted debe ponerse al servicio de Dios. En Hechos 9, 5 y 6. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento que usted sabe lo que Dios quiere de usted, es el momento de ponerse en sus manos. Amén, gloria a Dios. Es lo que hizo Pablo. En las mejores. Pablo preguntó, ¿qué quieres que haga? Se dio cuenta de que ya su vida no iba a ser la que era, que ya su función no iba a ser la que era, sino que habría una nueva función en su vida. Y está preguntándole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y va a probar su ministerio. En Gálatas 1, 16 y 17. Revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1, 16 y 17. ¿Sí? Pues entonces no era... sí, es ese. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando él recibe este llamado dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo primero que debemos saber es que un llamamiento que tengamos de parte de Dios tenemos que tenerlo claro delante de Dios. Amén, amén. Si usted pregunta, usted me pregunta, mi hermano, yo creo que voy a ser evangelista. ¿Qué le voy a decir yo? Yo le voy a decir, amén, hermano, siga. ¿Qué le voy a decir? Yo no le voy a decir, no, hermano, usted no está llamado a ser evangelista. Quédese en la banca. Pero usted tiene que tener claro delante de Dios, primero, su llamado. Porque cuando uno tiene claro el llamado delante de Dios, nadie le va a estorbar. Nadie le va a molestar. Las cosas le pueden ir bien o le pueden ir mal. Usted cree que es un evangelista, a lo mejor nadie se convierte, pero usted sabe que es evangelista. Porque es algo entre Dios y usted. No es algo que usted haya consultado, o que alguien le haya nombrado, o que alguien le haya dicho. Por eso primero Pablo quiso estar seguro por sí mismo. Hasta que fue llamado. Él había vuelto a su casa, había vuelto a Tarso, y entonces él fue llamado por Bernabé en Hechos 11:25. Bernabé fue a buscar a Saulo, lo trajo a Antioquía. Saulo se estuvo congregando en Antioquía y llegó el día en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Ahora ya va a ser la iglesia el que lo envíe. Pero él tiene ya la convicción, él ya sabe a qué ha sido llamado. Él sabe a qué ha sido llamado, pero no se ha ido primero a ese llamado, sino que se fue a Damasco, después se fue a su casa, se fue a Tarso, esperó allí, estuvo, hasta que llegó Bernabé, le dijo vamos a Antioquía, llegó a Antioquía, se quedó allí en la iglesia, hasta que oraron y le enviaron. Fíjense, todo eso pasó entre que Jesús le dijo, cuando él le dijo, ¿qué quieres que haga? Hasta este momento. No salió el día siguiente. Pasó ese tiempo. Y ahora él busca la aprobación de los apóstoles. Ahora él busca la aprobación de los máximos, como dijimos, el apóstol era el máximo dirigente. En Gálatas 2 y 9. 2 y 9. Sí. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y el poder de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Así Él está buscando la aprobación, dice, de los que fueron antes. Y ahí ya con esa aprobación, cuando ya le dieron esa diestra de compañerismo, Él entendió. ¿Es usted llamado a ser pastor? No todos lo son. No todos lo son. Que a veces uno cuando se convierte, ya, yo quiero ser pastor. No todos lo son. Pero hay señales, hay habilidades que usted pueda tener, la opinión de otros, tal vez. Todo eso lo puede considerar, pero sobre todo el deseo de su corazón. Y hablaremos de eso después. No un deseo carnal, sino algo que usted pueda recibir en oración, en ayuno tal vez. La Biblia dice que el ayuno es algo privado, que cuando ayunes no debes decirlo a los hombres. Te encierras en tu casa, te encierras en tu cámara y ayunas, porque allí Dios te va a hablar. Amén. Y va a llegar un momento que habrá un punto tal vez en el que ya no se podrá evitar, o ya tendrá claro, o ya sabrá que de alguna manera, algún día, usted será pastor. Hay cosas que impiden servir a Dios. Cosas físicas, no hablo de cosas espirituales. Porque hay que tener habilidades, hay que saber. Hay un texto que causa bastante confusión a veces, el Levítico 21, del 16 al 23. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie por rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o que empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Hasta el 23. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santificó. Amén. Había la descendencia de Aarón, eran sacerdotes todos. Todos los levitas eran sacerdotes y todos los levitas eran levitas. Los descendientes de Aarón todos eran sacerdotes. Había un sumo sacerdote que era primogénito y los demás eran sacerdotes. Pero no todos los sacerdotes podían venir delante de Dios. Defectos físicos podían evitar que entraran. Usted puede decir que no es justo, pero eso se hace porque evidentemente hay un testimonio. ¿Qué pasaría si usted fuera tartamudo? ¿Qué tal si predicáramos tartamudeando? ¿Ah? Realmente, hermano, hemos de darnos cuenta de algo importante. Lo que está haciendo aquí no es desechar a una parte de personas. No está diciendo usted no puede ser pastor porque usted pues es como minusválido o algo así. Porque está diciendo del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Si no está siendo desechado como sacerdote, él va a participar de todo lo que participan los sacerdotes, pero por las circunstancias que sea, no puede estar delante del Señor. No solamente del pastorado se sirve a Dios, no solamente en el altar se sirve a Dios, no solamente aquí se sirve a Dios. Por eso es importante entender. Tiene que ser alguien elegido y reconocido por otros.
Nuestra opinión no es la única que vale. En Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Había que llegar allí Tito y ver la situación y corregir lo que hubiera que corregir y nombrar esos ancianos. ¿Amén? Es importante pues que nosotros veamos el ministerio que tenemos no como lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dónde quiere el Señor que sirvamos al Señor? No hay un servicio grande y un servicio pequeño, porque ya hemos hablado de esto. Somos un cuerpo y en un cuerpo no hay miembros grandes y miembros pequeños, sino que todos son necesarios. Todas las funciones son necesarias. Por lo tanto, solamente lo que necesitamos es estar pendientes. Y si tenemos un llamamiento, pues considerar. La iglesia va a reconocer ese llamamiento. La iglesia no le va a llamar, no le va a hacer pastor, pero le va a reconocer ese llamamiento. En Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles, ellos eran apóstoles, ellos llegaban a una ciudad, levantaban una congregación y constituían ancianos para esa congregación. ¿Ve? Y esos ancianos serían los que seguirían la labor del pastor de Pablo y Bernabé cuando ellos hubieran ido de allí. En 2 de Corintios 6, 3 y 4. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vamos a hablar de las cualidades que debe tener un ministro. Tenemos buenos textos sobre esto. Cuando hablábamos de evangelistas no teníamos mucho texto que decir el evangelista cómo tiene que ser. Pero cuando a los pastores sí tenemos bastante, porque Pablo le da instrucciones a Timoteo y a Tito. Ambos fueron comisionados por Pablo para que nombraran ancianos, vuelvo a decir que es lo mismo que pastores, y por lo tanto les da las instrucciones necesarias para que sepan elegir a la persona. En Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito llegó a Creta, le dice, quédate aquí hasta que la iglesia se levante lo suficiente y podamos establecer ancianos en cada ciudad. No va a haber un anciano de Creta, no va a haber un superintendente de Creta, no va a haber un obispo de Creta. Cada ciudad va a tener su consejo de ancianos. Creta es más o menos en extensión una cuarta parte de Cataluña. No es un gran territorio, pero cada ciudad debía tener sus ancianos que la dirigieran y la levantaran. Y así les da una serie de cualidades que el anciano debe poseer para ser usado. Vamos a mirar un poco la introducción de esto en las instrucciones que le da a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente
sino también de madera y de barro, y unos son usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Antes de hablar de lo que debía hacer o lo que debía tener un anciano, Pablo le está explicando a Timoteo la situación. En una casa grande, esto es en la iglesia, hay de todo. Esta casa grande es una casa rica. Tiene cosas de oro, tiene cosas de plata para usos honrosos. La palabra honroso significa que tiene valor, que tiene precio, que es apreciado, algo por lo tanto considerado digno. Pero también hay los que no son así. Él se usa la misma palabra en griego con la partícula a delante, que quiere decir negación, negativa. Hay otra clase que no es así. Ahora yo digo, ambas clases son de la casa, ambas clases son vasos de la casa, no hay ningún error. Quiero decir, no está diciendo estos son, estos no son, solo está diciendo estos se pueden usar para usos honrosos, estos para usos no honrosos. Que no honrosos, aunque se traduce por viles, no es realmente así. Vamos a decir para usos comunes. Como si dijéramos la vajilla que usted tiene para los invitados y la que tiene para todos los días. Es decir, que cuando usted quiere honrar a alguien, saca la vajilla de lujo, la pone ahí, ¿verdad? Para honrar a esa persona, y cuando no, pues usa madera o lo que tenga a mano, no importa. Pero eso no quiere decir ni que no sean usados, ni que sean viles. La palabra vil me parece a mí muy desagradable. Sino simplemente y literalmente es con un no delante lo mismo. No honrosos. Ahora bien, todo creyente que se limpia puede ser usado honradamente. Amén, gloria a Dios. O sea, no estamos diciendo, usted nació madera, se quedó madera. No puede ser oro. Porque está diciendo, todo aquel que se limpia. El que no se limpia va a ser para uso común. No quiere decir que no pueda servir. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia. Amén. Y muy buenas. Amén. Amén. Pero si se limpia, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por ejemplo, toda buena obra, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Amén. Buena obra, pues hay que limpiarse para la buena obra. Hay que santificarse. Amén. Hay que prepararse, porque esto tiene que ser antes de la buena obra. Amén. O sea, no es, no, yo voy a servir y después ya me voy limpiando. No. Primero hay que limpiarse para poder servir. Amén. Aquí entonces tenemos ese pensamiento que nos está dando Pablo, o le está dando a Timoteo, para explicarle las razones de esa elección. El que se limpia, el que santifica, ese va a ser usado para usos honrosos. El que no, va a ser usado también, pero para usos comunes, para lo que también hace falta y también es necesario. Ahora le sigue dando esa razón a Timoteo, y después de estas razones le da 3 exhortaciones que nos llevarán a limpiarnos. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz,
también de las pasiones juveniles. Timoteo no era un jovenzuelo, tenía ya 40 años seguramente, no era ningún niño. Así que cuando hablamos de pasiones juveniles, no estamos hablando de cosas de críos, ni de cosas de jóvenes. La palabra juvenil, que significa de joven precisamente, tiene también un significado como de gente inmadura, de gente que todavía le falta crecer, de gente que todavía no ha llegado. Porque la ortodoxia doctrinal, el que usted conozca la doctrina, el que usted sepa lo que tiene que hablar, el que usted sepa la verdad, no garantiza que usted esté santificado, preparado y útil para el Señor. No es eso. La palabra pasión significa poner el corazón sobre algo, significa anhelar, ansiar, desear. En Proverbios 9:6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dejad las simplezas. Nosotros cuando nacemos somos simples. Y en la juventud somos simples. Algunos sí, otros no, ¿no? Es así. Algunos tienen madurez siendo jóvenes y otros no alcanzan la madurez ni de viejos. Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, siempre identificamos los niños con esa idea, ¿no? Proverbios dice: dejad las simplezas. Andemos un camino inteligente. Andemos el camino del Señor. ¿Amén? Y dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esa es la segunda exhortación. Cuando usted huye de algo, tiene que saber a dónde va. Porque algunos huyen de la sartén y se caen en el fuego. O, como se dice, huyen de Guatemala y caen en Guatepeor. Entonces, cuando usted huye de algo, es terrible que usted huya a la desbandada. Si hay un incendio, por ejemplo, usted tiene que huir del incendio, usted tiene que saber hacia dónde huir. No vaya a huir hacia el centro del incendio, en vez de huir hacia afuera del incendio. Entonces no se trata de decir: no, yo tengo que huir de esto. Para huir de esto, usted tiene que ir a otro sitio. No podemos huir de las pasiones juveniles si no nos vamos a la fe, el amor, la paz y la justicia. Amén, gloria a Dios. Si no, no dejaremos de estar en ese camino de simplezas del que hablamos. La justicia es la rectitud moral en el carácter y en la conducta. Amén. La fe es la confianza en Dios, en una total dependencia de Él. El amor a Dios y al prójimo es una señal, es un amor que se conquista. Ya hemos hablado muchas veces del amor ágape. Y la paz es una armonía del corazón con Dios y con los hombres. Eso es lo que nosotros perseguimos. Si no vamos en esa dirección, no salimos de las simplezas. No salimos de las cosas que no edifican. Y la tercera exhortación dice: con los que de corazón limpio invocan al Señor. La comunión con los hermanos que tienen el mismo sentir es necesaria, imprescindible. Amén. Usted tiene que tener amistades santas, tiene que tener conversaciones santas, tiene que andar en un ambiente santo su vida. Amén. Si usted se enreda con gente del mundo, usted se enreda con gente que no es santa, lo va a tener más difícil. Alguno dice: yo me voy de la iglesia pero guardo la santidad. No se puede. No se puede, porque aquí tenemos un apoyo. Amén.
Tal vez a usted ahí fuera le cuesta guardar santidad, pero viene aquí y ve gente que guarda santidad. Qué buen ambiente, ¿no? Y si se va aquí y se va a su casa, y su casa es un lugar cristiano, está con gente que guarda santidad. Qué buen ambiente. Y después sale de su casa y se va al trabajo y ya no está con gente que guarda santidad, pero ya ha estado con ellos. Ya ha recibido ese ánimo, ya ha recibido esa fuerza, ya es capaz de andar en santidad. En Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregaros, y no solo no dejando de congregaros, sino exhortando. Amén. 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 Animémonos a guardar santidad. Animémonos unos a otros. Animémonos sabiendo que el Señor viene pronto. Está pasando dificultades, lo está pasando mal, está teniendo tentaciones, está a punto de tirar la toalla. Anímese, ya el Señor viene. Eso no se lo van a decir en el trabajo, eso se lo van a decir en la iglesia. Eso se lo van a decir en la congregación. No deje de congregarse. Pero además de la iglesia, había dos áreas de responsabilidad en las que el anciano no podía fallar. Debía tener un hogar cristiano y debía tener un buen testimonio. Estas instrucciones que vamos a ir viendo en 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 2 y Tito 1, que las iremos leyendo a medida que las vayamos considerando, tienen que ser cumplidas antes. ¿Qué quiere decir antes? Aleluya. Nadie es perfecto. Entonces usted ve ahí una condición y usted dice, no, yo esto no lo puedo cumplir. O usted ve una condición que usted cree que cumple, pero un día pierde los papeles y no lo cumple. Nadie es perfecto. Pero nos van a ayudar a entender algo muy importante. ¿Cómo debe ser el carácter de un cristiano? No solo de un anciano, no solo de un pastor, de todos los cristianos. Porque todos los cristianos deben limpiarse y santificarse. Entonces estas cosas que estamos hablando son para todos. Ahora, especialmente pues, hemos leído en 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y anhelar y desear son verbos contundentes, son verbos fuertes. Anhelar y desear no es querer, no es gustar. A mí me gustaría ser pastor. Yo querría ser pastor. Eso no es un anhelo. Eso es solamente lo que quiere. La palabra anhelar significa estirarse a uno mismo. Aleluya. Le explico. Las definiciones que vamos a dar están tomadas del griego, no están tomadas del castellano. A lo mejor usted lo mira en el diccionario de la lengua española y dice otra cosa, porque han traducido anhelar. Pero el verbo griego que se usa significa esto. Muchas de las palabras que veremos son muy difíciles de traducir, porque cuando usted escucha las definiciones dirá, es que eso no tiene una palabra en castellano. ¿Cómo se llama en castellano una persona que se estira a uno mismo? Es decir, una persona que se esfuerza por algo. Como cuando usted alarga la mano por algo, ¿verdad? Es decir, que usted está aquí y tiene allí algo que desea, y usted está aquí y dice, me gustaría tener eso. Me gustaría tener eso, yo quiero tener eso, pero usted no larga la mano. ¿Ah?
Entonces lo que estamos hablando es anhelar, es eso. No es solamente querer o decir, ay, qué bueno sería, qué bien, qué tal, qué cual. No, usted se va a esforzar. ¿Se va a esforzar en qué? En limpiarse. Aleluya. Se va a esforzar. Fíjense, esa es la palabra que está en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron de la fe. Está bien, está bien. Sí, está bien. Sí, sí. Siga, hermano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. ¿Dónde está esa palabra aquí? Estirarse uno mismo. Ahí está esa palabra. Se ha traducido otro verbo. Se ha traducido el verbo codiciar. Codiciando. Anhelando. Estirándose. Aleluya. ¿Es esa su actitud hacia el servicio a Dios? ¿O solamente dice a mí me gustaría? ¿A usted le gustaría ser millonario? No he oído a Méndez. Qué raro. ¿Ah? Pero una cosa es que yo quiera ser millonario, a que yo me quiera estirar por el dinero, que yo quiera conseguir dinero a toda costa y que yo deje mi familia y que yo deje cosas buenas por ganar más y más y más dinero. Pero eso es lo que significa la palabra codiciar. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para ser útil al Señor? Santificado y útil al Señor. Este no es un verbo cualquiera, hermano. Es un verbo contundente. El verbo desear es lo mismo. Significa poner el corazón sobre algo. Apasionarse por algo. Miren cómo se usa en Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba. Eso no era una cosa tranquila. Tenía hambre. Tenía deseo. Tenía ¿qué? Angustia, no sé cómo llamarlo. Es que no se puede traducir al castellano. Usted ve esa definición y dice, ¿qué palabra le pone al castellano? Le puede poner 3 o 4 y ninguna de ellas son exactas, pero piénselo. Cuando estamos hablando de el que desea, el que anhela el obispado, estamos hablando de alguien que le interesa mucho, mucho, mucho. Que está dispuesto a estirarse, que está dispuesto a lo que sea. Debe haber ese deseo ferviente en nuestro corazón que nos haga esforzarnos en limpiarnos para ser útiles. Porque es lo que hacemos en las cosas que deseamos, ¿no? Seguro que usted ha deseado cosas en la vida y lo ha deseado mucho. Hay estudiantes aquí que se han quemado las pestañas por sacar un curso, por sacar una carrera, por lograr un título porque les ha interesado. Y a lo mejor han pasado noches en vela. Y a lo mejor han pasado horas de estudio y han dejado cosas para poder aprobar, porque le interesa, porque le importa. Realmente le importa y le interesa. No dice, ay, qué bueno que aprobara. Voy a ver si tengo suerte y me caen las preguntas que me sé. Uno no hace eso. Si realmente quiere aprobar, si es mal estudiante, sí, lo hace. Y seguramente suspende y va repitiendo cursos hasta que le coincidan las preguntas y lo pase. No. Y así se tiran los años. Pero hermano, es necesario. Es necesario, dice la palabra. Primera de Timoteo 3:2.
necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto es necesario. Si usted me dice, ¿cómo de necesario? ¿Hasta qué punto es necesario? Es la misma palabra que se usa en Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ser necesario es la voz activa del verbo atar, ligar. Necesario quiere decir algo que está atado, que no se puede soltar, algo que tiene que estar y tiene que permanecer. Algo imprescindible, si quiere usarlo así. Y debemos esforzarnos por cumplir aquellas cosas que dice aquí que son necesarias. Veremos requisitos familiares. Veremos requisitos personales. Veremos requisitos sociales. Veremos requisitos espirituales que usted debe cumplir antes de ser nombrado anciano. Vuelvo a decir, no somos perfectos y no lo seremos. Y esos requisitos no los va a tener usted 24 horas al día, 365 días al año. Pero sí tienen que formar su carácter. El cristianismo, primero de todo, vamos a hablar de los requisitos familiares, empieza en el hogar. Empieza en la vida privada. El cuidado de la familia no puede ni debe anteponerse al servicio a Dios. Una esposa no puede descuidar a su esposo porque dice que va a servir a Dios. Un esposo no puede descuidar a su familia porque dice que va a servir a Dios. No puede ser una excusa. Es necesario que tenga una familia ordenada. O dicho de otra manera, es necesario que en su familia usted pueda pertenecer o ser anciano. ¿Quiere decir eso? Que a lo mejor su marido es un inconverso, pero no se opone. No es alguien que esté molestando. Dice la palabra de Dios que es necesario. Vamos a leer, empezar con esto. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar. Es necesario que sea marido de una sola mujer. La misma instrucción se da en Tito 1:6. El que fuere irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra marido, pues, designa al esposo, evidentemente, al hombre o al varón. La mujer también puede significar esposa o mujer. Y el uno, la palabra sola no está del original, porque el uno es el uno numeral. O sea, no es un artículo indeterminado que tiene que ser marido de una mujer cualquiera de las que hay, sino que tiene que ser mujer de una sola mujer. En la escritura se nos enseña, a los judíos así lo creían también, que la esposa es dada por el Señor, aunque sea elegida por el hombre, es dada por Dios, porque el matrimonio es una institución divina. Por ejemplo, en Génesis 24:50.
Abraham y después respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar de malo. Cuando el siervo de Abraham llegó a la casa de ellos y les habló de cómo el Señor le había mostrado que Rebeca debía ser la esposa de Isaac. Les explicó lo que él había puesto de prueba, cómo se había cumplido la prueba, etcétera, etcétera. Lo que ellos dijeron es, de Jehová ha salido esto. La prueba la puso él, las cosas pasaron aquí, la elección sucedió aquí, pero esto viene de parte de Dios. La elección de la esposa es de parte de Dios. Por eso el joven debe tener cuidado con qué esposa elige. Y también los que no son jóvenes y están solteros deben tener cuidado de qué esposa eligen. ¿Ah? Porque esto tiene que ser de Dios. Entonces la esposa es de Dios. En Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La mujer prudente no es del marido, es del Señor. Amén. La mujer es del Señor. La casa, las riquezas, incluso los hijos dicen que son herencia de Jehová, pero la mujer prudente es el Señor. El matrimonio es un compromiso con Dios y Dios interviene, aunque ese compromiso sea concertado, como era el caso en el tiempo de Israel. En Mateo 19:6, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. lo que Dios juntó. ¿Quién lo juntó? Y no, pero fui yo quien me casé. Busque el consejo de Fue el pastor quien me casó. Dios los juntó. Amén. Los matrimonios se hacen en la presencia de Dios. Son de Dios. Sin embargo, la poligamia era común en el mundo antiguo. Tener más de una esposa era bastante común. Justino Mártir está discutiendo el cristianismo con judíos. Y les dice, es posible que un judío tenga a una hora 4 o 5 mujeres. Josefo también dice, según costumbre ancestral, un hombre puede vivir con más de una mujer. O sea, el matrimonio es sagrado, los judíos lo consideraban sagrado. Es más, los mismos judíos decían que el matrimonio se hacía en el cielo. Pero el divorcio era fácil. Porque consideraban que el matrimonio es inviolable, pero no indisoluble. Es decir, que se hace en el cielo, queda atado, pero eso no quiere decir que no se pueda disolver. Dice Josefo, entre nosotros es legal que el marido disuelva el matrimonio, pero la mujer, si se aparta de su marido, no puede casarse con otro, a menos que el marido anterior le conceda el divorcio. O sea, la situación que tenemos es que el hombre puede hacer lo que le dé la gana unilateralmente. Yo me quiero divorciar, me divorcio. Pero la mujer, si quería divorciarse, necesitaba que el marido le diera carta de divorcio. Y por cierto, los jueces no podían obligarle a darle la carta de divorcio. De manera que no podía divorciarse. Ahora, si había acuerdo entre las dos partes, entonces no hacía falta nada. 2 testigos y ya está, no hacía falta ni jueces. No hacía falta nada. Hubiera 2 testigos y se podían separar. Y por esa causa, pues muchas mujeres no querían casarse. En esas condiciones decían no. Para evitarlo, salió una ley. La ley era que la mujer aportaba una dote al matrimonio,
una dote al marido, una cantidad de dinero, unas tierras, lo que fuera, y el marido podría disponer de eso mientras tanto permaneciera casado. Si se divorciaba, si la dejaba, tenía que devolver. Entonces, de alguna manera, eso quería como valorar un poquito para que la mujer no fuera despreciada fácilmente. En el mundo griego las cosas eran peores, desde luego. Por ejemplo, fíjense lo que dice Catón, un historiador. Esto le va a gustar. Dice, si sorprendieras a tu mujer en adulterio, podrías matarla impunemente sin peligro a juicio. Pero si tú estuvieras implicado en adulterio, ya se guardaría ella muy bien de levantar un dedo contra ti, porque sería ilegal. ¿Cómo se quedan? Porque las mujeres siempre hemos llevado de perverso. Así era el mundo antiguo, ¿no? A lo mejor tenemos que darle honor a un tal Quinto Lucrecio Vespilón. Usted dirá, ¿qué era este? ¿Un emperador o algo? No. Era un filósofo tampoco. ¿Sabe cuál fue la virtud de este hombre? En el año 19 a.C. le pone una lápida en la tumba de su mujer que decía: raro es el matrimonio que llega a la muerte sin divorciarse, pero el nuestro se ha mantenido felizmente durante 41 años. Ole por este hombre. Oye, con esas circunstancias vale la pena que lo pongamos en la historia, ¿no? Aunque el hombre, que sepamos, no hizo nada importante, pero por lo menos supo mantener un matrimonio de 41 años en estas condiciones. Un matrimonio feliz todavía era una casualidad. El matrimonio estaba completamente corrompido cuando llegó el cristianismo. Usted piensa que hoy está corrompido, entonces más. Y el cristianismo trajo algo que para el mundo antiguo era impensable. Era algo inaudito: la castidad. Eso es algo que ninguna ley había mantenido. Eso es algo que nadie estaba condenando. El cristianismo trajo esa castidad, esa santidad que el mundo nunca quiso. Así que cuando decimos marido, una sola mujer, estamos hablando de alguien casado, fiel, que no tiene más de una esposa, que no tiene concubinas, sino que está felizmente casado. Había una actriz que tenía fama de acostarse con hombres casados. Y eso estaba mal visto, ahora ya no, pero entonces sí. Entonces estaba mal visto, y alguien se atrevió a preguntarle en una entrevista, y le dice: pero usted no solamente se está acostando con quien quiere, sino que también se está acostando con hombres casados. Y ella dijo: yo me he acostado con hombres casados, pero nunca me he acostado con un hombre felizmente casado. Ahí está la diferencia, ¿no? Buscamos gente felizmente casada, no solo casada, sino felizmente. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa. La palabra gobernar, que ya la vimos, significa estar en pie delante de alguien, significa presidir, es decir, que presida bien su casa. También nos tenemos la exhortación de Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas
y útiles a los hombres. Aquí la palabra gobernar se ha traducido por ocuparse en buenas cosas. Es decir, de la misma manera que uno dice de una persona que se ocupa, que preside buenas cosas, buenas obras, también el marido, el hombre, debe presidir su casa antes que poder presidir la casa de Dios. No olvidemos que uno de los ministerios del pastor es presidir. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os presiden en el Señor. La necesidad de estar casado para el pastor no tiene que ver con la fornicación. Muchas veces la gente dice, no, que si el pastor no está casado, tiene tentación de fornicar. Es que los casados también lo hacen. O sea que no. Que eso no tiene que ver con la necesidad de fornicar. Ni tiene que ver con el sexo. La necesidad de estar casado es porque el que no cuida de una familia no puede cuidar de la iglesia de Dios. O dicho de otra manera, conviene que la persona que va a cuidar la iglesia de Dios haya aprendido a presidir en su casa y haya aprendido a mantener su casa en orden. Si usted no es capaz de mantener su casa en orden, ¿cómo va a mantener la iglesia de Dios en orden? ¿Eh? Y digo en orden, porque alguien dice, no, es que aquí el hijo de este no es convertido, el hijo de aquel es malo, el hijo de aquel... No estamos hablando de eso, estamos hablando de presidir. Presidir no es obligar, no es que la gente tenga que estar bien, pero está presidiendo. O dicho de otra manera, tiene el control sobre su familia. Y esa es la necesidad, porque el cristianismo empieza en casa, no podemos dedicarnos a los demás, abandonando nuestra casa. Debemos cuidarlo y presidirla, sin excusa, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así en 1 Timoteo 3:4 nos dice que él debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra honestidad significa seriedad, significa compromiso. Y en Tito 1:6 El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra disolución significa libertinaje, significa rebeldía también. Por ejemplo, es la que se usa en Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí se usa la palabra desperdiciar. Los hijos no sean acusados de eso. En otras palabras, un creyente que quiere dedicarse, que quiere ser anciano, no puede tener su familia en contra, porque la familia podría ser un estorbo. Debemos primero cuidar nuestra familia, primero levantar una familia, y la familia que levanté debe ser una familia estable, bajo la presidencia del marido, que los hijos no sean un estorbo. Nosotros no podemos elegir por los hijos, no podemos obligar a los hijos. Cuando son pequeños sí, cuando son mayores no, y hablaremos después de esto también, en uno de los casos. Pero quiero decir, no se trata tanto de que alguien diga, no, tiene un hogar donde todos son pastores o algo así. No, simplemente es que esa persona está presidiendo bien su casa, está gobernando su casa. Amén. Gloria al Señor. Hemos empezado con los requisitos familiares. Seguiremos con los requisitos personales en la próxima semana.
Bueno, la semana que viene no, porque es el culto especial de escuela dominical. Entonces no va a haber estudio. Pero después seguiremos los requisitos personales, que son los que tienen más que ver con nuestro carácter. Es importante, hermano, que veamos la necesidad de limpiarnos para ser útiles al Señor. Amén, amén. Tal vez alguien está tentado a decir, no, es que yo, si en esas condiciones no quiero ser obispo. Yo así no quiero, yo no. Hermano, esto es para ser útil al Señor. Para ser un vaso de honra. Mira, los vasos de honra tienen una característica muy interesante, y es que sirven para todo. O sea, sirven cuando viene gente, pero también sirven cuando no viene gente. ¿Verdad? Yo que en mi casa solo tengo una vajilla, y en la vajilla de lujo, entonces no puedo comer porque no tengo vajilla. Puede. Ojalá todos los miembros de la iglesia fueran de honra. Ojalá todos fueran oro o plata. Ojalá no hubiera madera, ni heno, ni hojarasca. Ojalá. Pero en todo caso es una opción personal, porque cada uno tiene que limpiarse a sí mismo. Cada uno tiene que ponerse las pilas, por decir así, para tener un buen carácter, porque sin estos requisitos no se puede establecer como anciano. Y esto nos dice que aunque no seamos perfectos, vamos a saber por lo menos cuál es el camino de la perfección. Aunque no seamos capaces, porque hermano, hay una cosa que yo digo que me parece muy importante, y es que nosotros sabemos. Y alguien dice que saber si no se hace no vale para nada. Pero es que si no sabes, no puedes hacer. Así es. Entonces, si yo sé, yo sé, pero no lo hago. Bueno, hermano, pero como lo sabe, en algún momento lo hará. En algún momento puede cambiar. Pero por lo menos cuando usted vaya a cambiar, va a saber qué es lo que tiene que cambiar y cómo tiene que cambiar. Amén, amén. Y no va a estar ahí desorientado. Porque el mundo muchas veces va probando cosas. A veces incluso los cristianos lo hacen. Y van probando una cosa, si no funciona prueban otra, si no funciona prueban otra, si no pues se van para otra. Porque no saben cuál es la correcta. Pero cuando sabemos lo que es verdad, sabemos lo correcto. Hay muchas, miren, requisitos personales hay 15. 15. Esto es más que un examen de code. Son 15. Pero esos nos van a mostrar cómo tendríamos que ser. Y si queremos servir al Señor, serle útil, tenemos que tender hacia allá. Tenemos que ir por ese camino. Por el camino de la perfección. Dejando las simplezas y andando el camino de la inteligencia. Amén, gloria al Señor. Vamos a cantar, aleluya. Conviértela.